Nada realmente es tan natural para nosotros como la respiración. Desde la primera vez que nos pega el doctor es involuntario. Conforme estás aquí en esta mañana, estás respirando entre 12 a 15 veces por minuto. Hoy vas a respirar 20,000 veces. Podemos variar el paso de nuestra respiración y hasta podemos aguantar la respiración por poco tiempo, pero es imposible de manera voluntaria dejar de respirar de manera total, porque si no inhalamos aire, el dióxido de carbono llena nuestra sangre y experimentamos lo que los científicos se refieren a un hambre de aire abrumadora. Este reflejo es esencial para la vida humana. Sin respirar, el nivel del oxígeno del cuerpo baja de manera peligrosa en poco tiempo y de 3 a 6 minutos el cerebro de manera irreversible es dañada y minutos después la muerte sigue. Puedes vivir durante semanas sin alimento, aunque no pensamos que podemos. Puedes vivir por días sin agua, pero solo puedes vivir por unos cuantos minutos sin oxígeno. La respiración es tan crucial para la vida que la respiración, el aliento, algunas veces se usa como metáfora para la vida misma. Esa es la razón por la que encontré esta afirmación de Thomas Watson, el puritano inglés, que fue tan impactante. Y él escribe, la oración es la respiración del alma. Lo que la respiración es al cuerpo, la oración es al alma. No podemos sobrevivir sin la respiración. Juan Calvino se refirió a la oración como el alma de la fe. Así como el cuerpo se muere sin el alma, también la fe misma muere cuando la oración no está. Es impresionante, a pesar de la importancia de la oración y a pesar de nuestro entendimiento de la oración, que oramos muy poco. Es como el ejercicio físico. Todos sabemos que es importante, pero para muchos de nosotros la mayor cantidad de ejercicio es meter la mano al galón de helado. Casi hace 30 años atrás, 17,000 cristianos asistieron a una conferencia patrocinada por una denominación importante. Y mientras estaban ahí, ellos llenaron una encuesta acerca de sus hábitos y actividades espirituales. Hasta donde yo sé, es la encuesta más grande que jamás se ha hecho de su tipo. 17,000 cristianos evangélicos se les hicieron preguntas, incluyendo una pregunta acerca de cuánto tiempo pasaban en oración diariamente. Ellos dijeron que oraban en promedio menos de 5 minutos al día. En la misma conferencia, habían 2,000 pastores junto con sus esposas y se les hizo la misma pregunta. Y en promedio, 2,000 pastores evangélicos y sus esposas advirtieron que oraban menos de 7 minutos al día. Parece que la oración, de hecho, se ha convertido en el deber más descuidado por el pastor y tristemente es una realidad que esos números no han cambiado. De hecho, creo yo que en la cultura superficial en la que vivimos, centrada en el hombre, la situación es probablemente peor. Y lo que hacen de esas estadísticas algo tan trágico es que las Escrituras nos dicen que el Dios vivo y verdadero, de hecho, escucha a las oraciones de su pueblo. Salmo 34:17 dice, los justos claman y Jehová oye. Debido a esa realidad espiritual, los corazones de los justos siempre han latido con una pasión por hablar con Dios. Antes de la caída, claro, Adán y Eva caminaban y hablaban con el segundo miembro de la Trinidad en el huerto. La primera referencia a la oración como la conocemos, la vemos en Génesis 4, cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y a partir de ese punto, a lo largo del Antiguo Testamento y en el Nuevo, la oración permea sus páginas. También en el Nuevo Testamento la oración es parte del cimiento de la relación del hombre con Dios. Una devoción a la oración era el patrón constante de la primera iglesia. En Hechos 2:42, un versículo que conocimos, y ellos persistían en la oración. La oración era la gran prioridad del apóstol Pablo. Ustedes conocen las muchas veces en las que él se refiere a la oración. Primera Tesalonicenses 3:10, día y noche oramos ardientemente. Segunda de Timoteo 1:3, constantemente me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día.
A lo largo de la historia de la Iglesia, hombres piadosos se han unido al coro, enfatizando la importancia de la oración. Agustín escribió, la oración es la protección de las almas santas, el preservador de la salud espiritual, es la columna de todas las virtudes, una escalera a Dios y el cimiento de la fe. Martín Lutero dijo, así como es el negocio, así como el trabajo de los sastres consiste en hacer ropa y de los zapateros arreglar zapatos, así el trabajo de los cristianos consiste en orar. En su institución de la religión cristiana, Calvino llama a la oración el ejercicio primordial de la fe mediante el cual recibimos los beneficios de Dios. Nada es más fundamental para la salud de la fe cristiana como lo es la oración. Ahora todos decimos que creemos en eso, afirmamos eso, pero la pregunta es, ¿por qué no oramos? ¿Cuáles son las razones que damos por no orar? Realmente solo hay una razón que normalmente ofrecemos y es simplemente que no tenemos suficiente ¿qué? Tiempo. Me gustaría orar más, pero estoy demasiado ocupado. Pero, caballeros, hagamos un lado esa excusa y recordemos que esa no es la razón por la que no oramos. Esa es simplemente una excusa. Es un intento débil por justificar nuestra falta de obediencia a la voluntad clara de Dios. Entonces, ¿cuáles son las razones reales por las que no oramos? Permítanme darles dos para que lo consideremos antes de entrar al mensaje en esta mañana. En primer lugar, una falta de humildad. Una falta de humildad. Por naturaleza, tanto como pecadores caídos como hombres, ferozmente independientes. Si dudas eso, simplemente pregúntale a tu esposa cuándo fue la última vez que pediste instrucciones para llegar a un lugar. Pero la independencia no es un reflejo de ni el camino a la madurez espiritual. En lugar de esto, la madurez espiritual se caracteriza por creer la verdad que nuestro Señor enseñó en Juan 15:5, que apartados de Él no podemos hacer nada. En 1 de Pedro capítulo 5, Pedro nos llama a humillarnos a nosotros mismos bajo la poderosa mano de Dios, a aceptar su providencia en nuestras vidas. ¿Y cómo se expresa esa humildad? Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando verdaderamente somos humildes delante de Dios, reconoceremos nuestra necesidad de Él y oraremos. De hecho, la mejor medida de nuestro orgullo es nuestro descuido de orar. Una segunda razón por la que no oramos es falta de fe. Con frecuencia no oramos porque francamente no hemos visto resultados cuando hemos orado. Los resultados pasados no justifican el esfuerzo futuro. Hermanos, caballeros, este es un problema más serio del que estamos dispuestos a admitir, aunque nunca diríamos la oración no funciona. Pero permíteme hacerte una pregunta. Si tú realmente creyeras que habrían resultados verificables, visibles, en 5 minutos de toda oración que tú hicieras, ¿cómo afectaría eso tu vida de oración? Te convertirías en un guerrero de oración. Entonces, a lo que frecuentemente se reduce es que dudamos de que algo va a suceder cuando oramos, lo cual significa que nada va a suceder. Porque como dice Santiago, pide con fe sin dudar, porque el que duda no debe esperar que recibirá algo del Señor. Una tercera razón por la que no oramos es simplemente la razón de fondo, una falta de obediencia. Se nos manda a orar. Romanos 12:12. Entréguense a la oración. Colosenses 4:2. Entréguense a la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. La oración debe ser el patrón constante diario de nuestras vidas. Entonces, simplemente seamos honestos con nosotros mismos y honestos con las Escrituras y reconozcamos que si no estamos entregados de manera personal a la oración, es pecado. Debemos obedecer a nuestro Señor y debemos entregarnos a la oración. Entonces, ¿cómo podemos crecer en nuestro entendimiento y práctica de esta disciplina? Claro que en ningún lugar aprendemos más acerca de cómo orar que en lo que tradicionalmente es llamado la oración del Señor.
Hay dos versiones de la oración del Señor que han sido preservadas para nosotros mediante inspiración divina. Claro que una está en Mateo 6, versículos 9 al 13, la segunda en Lucas 11, versículos 1 al 4. Pero deben entender que, de hecho, estos no son pasajes paralelos. Al armonizar los evangelios, descubrimos que Jesús probablemente predicó el Sermón del Monte, registrado en Mateo 6, durante el verano del año 29 después de Cristo, o por lo menos el verano antes de su crucifixión, si tienes una fecha diferente de su muerte. Unos cuantos meses después, probablemente en el otoño de ese mismo año, Jesús enseñó Lucas 11. Entonces, esta oración es algo que Jesús repitió por lo menos en 2 ocasiones y probablemente la usó en varias ocasiones a lo largo de su ministerio como un patrón para la oración de sus discípulos. Quiero que pasemos en esta mañana a la versión de Lucas de la oración del Señor, porque las circunstancias en Lucas 11 son extremadamente útiles para nosotros. Lucas 11, los primeros 13 versículos de Lucas 11 tratan de la oración. Notarán en el versículo 1 que encontramos la petición de un discípulo para la instrucción de la oración, seguidos en los versículos 2 al 4 de la oración del Señor. El Señor nos da un patrón para orar. En los versículos 5 al 8 tenemos la parábola acerca de la disposición de Dios de oír nuestras oraciones. No es como ese amigo descuidado. En los versículos 9 y 10, nuestro Señor nos da una afirmación directa de que Dios oye y responde la oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que toca se le abrirá. En los versículos 11 al 13, Jesús termina esta enseñanza acerca de la oración al darnos una ilustración de la vida familiar que nos muestra que Dios está inclusive más dispuesto a responder a las peticiones de sus hijos de lo que los padres humanos están dispuestos a responder a las peticiones de sus hijos. Y permítanme leerles a continuación Lucas 11, 1 al 4. Lucas 11, 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, esta mañana, para la mayor parte de nuestro tiempo juntos, quiero que nos concentremos primordialmente en el versículo 1, porque se concentra en el ejemplo personal de Jesús de la oración y nos muestra también el impacto que el ejemplo personal de Jesús de la oración tuvo en los discípulos y que debe tener en nosotros. Al observar el ejemplo personal de Jesús aquí en el versículo 1, aprendemos 3 lecciones cruciales acerca de la oración, acerca de nuestra oración. 3 lecciones cruciales acerca de la oración. La primera lección está ahí en el versículo 1. Y es esta: la oración es una prioridad espiritual que demanda un gran compromiso. La oración es una prioridad espiritual que demanda un gran compromiso. Observen de nuevo el versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. La palabra que Lucas usa aquí para orando es la palabra que esperamos, es parte de la familia de palabras que el Nuevo Testamento usa con mayor frecuencia para la oración. Es proseúcoma, y proseúcoma en el griego secular simplemente significaba hablarle a una deidad. En las Escrituras habla del acercamiento del hombre a Dios. Es como Calvino definió la oración, una conversión íntima con Dios. Aquí nuestro Señor, como hombre, le habla a Dios como todos los hombres piadosos lo han hecho y continúan haciéndolo. En ningún lugar vemos a primera mano la importancia y prioridad de la oración como lo vemos en la vida de nuestro Señor. El escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo
5, versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahora es tentador pensar que Jesús pasó tanto tiempo en oración porque extrañaba la comunión que Él y el Padre habían disfrutado juntos antes de la encarnación. La naturaleza divina de Jesús no cambió cuando se volvió hombre, aunque su naturaleza humana estaba encerrada o contenida a un cuerpo y solo podía estar en un lugar. Su naturaleza divina continuaba llenando el universo. La comunión que el Hijo había disfrutado con el Padre a lo largo de toda la eternidad continuó durante su vida terrenal, excepto durante esas horas de oscuridad en la cruz. Entonces entiendan esto. Esto es clave para que entendamos la prioridad de la oración. La vida de oración de Jesús fue un reflejo no de su naturaleza divina, sino de su naturaleza humana. Fue como el hombre perfecto viviendo la vida que tú y yo debemos vivir, que Él oró. Y Él oró con frecuencia. De hecho, 9 veces en su Evangelio Lucas nos dice que Jesús estaba orando. 7 de esas están registradas por Lucas únicamente. Jesús comenzó su ministerio público orando. Regresen allá en Lucas 3. Lucas 3, versículos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Su ministerio público inició aquí en su bautismo, comenzó con oración. Lucas nos dice que esta fue de hecho la práctica regular de Jesús. Pasen al capítulo 5, versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Literalmente el texto dice, él se estaba apartando y estaba orando. Lucas quiere enfatizar el hecho de que este era un patrón constante de la vida de Jesús. Antes de decisiones estratégicas, como ustedes saben, Jesús oró y oró toda la noche. Por ejemplo, antes de escoger a los 12, pasen a Lucas 6, versículo 12. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La decisión de escoger a los 12 vino a partir de una noche de oración. De acuerdo con Lucas, fue mientras Jesús estaba orando que Él se transfiguró frente a los discípulos. En el capítulo 9, versículo 28, leemos: Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. El Padre escogió revelar su gloria mientras que Jesús estaba orando. Allá en el capítulo 22, versículo 39, encontramos a Jesús en Getsemaní orando. Lucas dice que saliendo se fue como solía, saliendo del aposento alto, como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Versículo 41 dice que Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Jesús murió orando. Allá en el capítulo 23, versículo 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Las últimas palabras de Jesús fueron una oración de confianza, habladas en una oración de confianza. Ahora, quiero que pasemos a 2 pasajes de Marcos, porque Marcos de manera clara nos explica que el día típico de Jesús estaba lleno de oración. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. En el versículo 35 descubrimos que Jesús oraba muy de mañana. Muy temprano era su práctica.
Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahora, lo que hace esto realmente asombroso es cuándo sucedió. Porque Marcos nos dice que esto sucedió el domingo después de un día de reposo muy ocupado. Marcos nos dice que ese día de reposo antes de este día, Jesús había ministrado en Capernaum. Noten en los versículos 21 y 22. Jesús había comenzado su día enseñando ahí en la sinagoga en Capernaum. Y mientras estaba ahí en los versículos 23 al 28, nos dice que echó fuera un demonio de un hombre que estaba ahí. Él regresa a casa de Pedro y ahí sana a la suegra de Pedro en los versículos 29 al 31. Y todo esto fue antes de la comida. Pero el día no ha terminado para Jesús. De hecho, después de que oscureció, cuando el día de reposo se acabó, la ciudad entera se apareció allá afuera de la casa de Pedro. Observen ahí prácticamente en el versículo 33, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y los términos son interesantes aquí. Vemos aquí el interés personal de Jesús en los individuos. Jesús los atiende uno por uno y los sana y echa fuera demonios. Sin duda alguna, eso le había tomado gran parte de la noche. Y a la mañana siguiente, el domingo por la mañana, después de ese día tan largo y noche de ministerio, Marcos nos dice, observen de nuevo el versículo 35, que se levanta muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahí se acaba la excusa de que no tenemos tiempo. Dice que él, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Él prácticamente se va de la casa de Pedro y sale en silencio, discretamente de la ciudad de Capernaum, y encuentra un lugar apartado y en silencio, callado. Y lo hizo por una razón, para tener un tiempo extendido de oración. Y noten que también oró en la noche después de un día largo de trabajo. Esto lo vemos en Marcos 6. Marcos 6. Observen desde el versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Marcos 6:46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. De nuevo, lo que es impresionante es lo que pasó ese día. La oración de Jesús aquí, el hecho de que oró Jesús aquí, vino después de un día largo, porque en ese día, a pesar de los esfuerzos de Jesús, de que sus discípulos descansaran, una multitud de más de 15,000 personas los había encontrado y los había seguido. Y debido a su compasión, Él sanó a los enfermos, de acuerdo con Marcos 6:34, les enseñó muchas cosas. Más tarde, esa tarde, el mismo día, Él milagrosamente había alimentado esta multitud de 5,000 hombres, probablemente más de 15,000 juntos. Fue después de un día de ministerio como ese que Jesús tuvo que pasar tiempo en oración. Caballeros, el ejemplo de Jesús demuestra que junto con la palabra de Dios, la oración fue su deber más grande. Él también lo presentó de manera clara como sus discípulos que oráramos también. Noten lo que dice Lucas 11:2. Cuando oréis, en Mateo capítulo 6, lo dice 3 veces separadas. Cuando oréis, cuando oréis, cuando oréis. Y la primera vez que lo usa un pronombre plural. Cuando ustedes, todos mis discípulos, oran, claro, espero que todos ustedes lo van a hacer. Pero Él va más allá de esperar de que oremos. Nos manda a orar. De nuevo, esto es a lo largo del Nuevo Testamento. Escuchen las palabras de Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración. Caballeros, la vida cristiana no es meramente acerca de los indicativos del Evangelio. Como resultado de nuestra justificación,
también hay imperativos. Y la oración es un imperativo espiritual, un mandato de nuestro Señor mismo. No importa lo ocupados que estemos, no hay opción en absoluto aquí. Jesús dijo, ora. Las dos prioridades en el ministerio de Jesús fueron la oración y la palabra de Dios. Y saben que los apóstoles, igual que nosotros, estaban, prácticamente les era difícil entender esto, pero eventualmente lo entendieron, porque llegas a Hechos capítulo 6 y leemos ahí en el versículo 4, que le dicen a los creyentes en la iglesia de Jerusalén, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Las prioridades de Jesús y las prioridades de sus apóstoles deben ser nuestras prioridades también. La oración es esencial para nuestra vida cristiana, pero aún es más vital para nosotros como líderes de su iglesia, porque la oración es el cimiento de todo el ministerio. Esto lo ves en el apóstol Pablo, lo ves en sus oraciones. Sus oraciones eran el cimiento de todo ministerio eficaz que él tuvo. Era Dios respondiendo a sus oraciones. También vemos esto en el ejemplo de otros líderes cristianos de la iglesia. El ejemplo de Epafras, por ejemplo, quien era un líder de la iglesia en Colosas. Cuando Pablo le escribió a la iglesia ahí en Colosas, le dice a ellos en Colosenses 4:12, Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. John Owen, el gran puritano inglés, dijo, el que es más frecuente en su púlpito hacia su congregación de lo que él es en su closet por su congregación no es más que un velador triste. Jonathan Edwards escribió de David Brainerd, su vida muestra el camino correcto al éxito en los trabajos del ministerio. Cómo él trabajaba siempre fervientemente en oraciones día y noche, luchando con Dios en secreto, hasta que Cristo fuera formado en los corazones de su congregación. La oración es esencial para la predicación eficaz. Inclusive el apóstol Pablo entendió esto y le pidió a los Efesios, en Efesios 6:19, y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Agustín escribió, un predicador debe trabajar por ser oído con entendimiento, con disposición y con obediencia. Él afectará esto con oraciones fervientes más que con todo el poder de su oratoria. Richard Baxter dice, la oración debe sobrellevar nuestro trabajo como también nuestra predicación, porque el que no ora por su congregación no predicará poderosamente a su congregación. Es también mediante la oración que ganamos la batalla personal con la tentación y el pecado. En Lucas 22, varias veces nuestro Señor conectó la oración, relacionó la oración con el poder de vencer la tentación. Él dijo, velad y orad, que no entréis en tentación. Él nos enseña en esta misma oración del Señor, en la última petición, Él dice, oren por protección de la tentación y por crecimiento en la santidad personal. Comentando en esa petición, por cierto, Calvino escribe lo siguiente. Concluimos a partir de esta petición que no tenemos fuerza para vivir una vida santa, excepto hasta el punto de que la obtengamos de Dios. El que implora la asistencia de Dios para vencer las tentaciones, reconoce que, a menos de que Dios lo libre, él constantemente estará cayendo. J.C. Ryle dice, ¿cuál es la razón por la que algunos creyentes son mucho más santos que otros? La diferencia, dice él, y esto es increíble, escucha Ryle, la diferencia en 19 casos de 20
se debe a diferentes hábitos de oración privada. Aquellos que no son eminentemente santos oran poco, y aquellos que son eminentemente santos oran mucho. Se oye simplista, ¿no es cierto?, decir que nuestras luchas espirituales son a causa de nuestro descuido de las escrituras o la oración, pero invariablemente cuando la gente viene a pedir consejo con problemas serios, 9 de 10 veces, la gente que viene es porque han sido inconstantes en la oración privada y la oración y la palabra. Yo veo la misma conexión entre la oración y el vencer la tentación en mi propia vida, y estoy seguro que tú también la ves en tu vida. Si estás perdiendo la lucha contra algún hábito de pecado, probablemente es porque estás descuidando uno de los medios básicos de la gracia, que son el estudio bíblico, la oración. John Owen, en su obra clásica acerca del pecado y la tentación, dice lo siguiente: un hombre que encuentra un deseo pecaminoso que es poderoso, fuerte, que lo lleva cautivo, que lo turba, que le quita la paz, que no la puede llevar, que trata de colocarse, que trata de luchar contra ella, ora contra él, contra ella, gime bajo ella, gime por ser librado. Pero mientras tanto, al leer, al orar y en la meditación, él es descuidado. Que ese hombre no piense que él llegará a la mortificación de ese deseo pecaminoso por el que está perplejo. ¿Tú crees que Dios te va a aligerar la carga de aquello que te aflige para que tengas la libertad de hacer lo que le entristece? No, Dios dice, aquí hay uno. Si él pudiera deshacerse de este pecado, de este deseo pecaminoso, nunca oiría de él más. Que luche él con esto, de lo contrario estará perdida. Que ningún hombre piense que es su obra hacer lo que no es de Dios. La obra de Dios consiste en la obediencia universal. Ser liberado de la lucha presente es la única manera. La lucha, la predominancia de un deseo pecaminoso en particular, comúnmente es el fruto de un curso de vida descuidado en general. Y esto se puede aplicar a la oración. Conforme los discípulos veían a Jesús orar, es claro a partir de este versículo en Lucas 11:1 que llegaron a la conclusión de que la oración era una prioridad espiritual en su vida y por lo tanto debía estar en su propia vida. Y eso es porque el crecimiento espiritual, nuestro propio crecimiento espiritual, es imposible sin ello. Sin la oración, nuestro ministerio será totalmente ineficaz. Ahora, si es esto verdad, ¿por qué descuidamos con tanta frecuencia este deber? Creo que podemos ver por qué en la segunda lección que aprendemos a partir de Lucas 11:1. La primera lección, la oración es una prioridad espiritual que demanda gran compromiso, y en segundo lugar, la oración es una práctica intencional que demanda tiempo deliberado. Observen el versículo 1 de nuevo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó. Ahora, la implicación clara de esa afirmación es que los discípulos vieron a Jesús orando, vieron la prioridad en su vida, pero tienen que esperar hasta que termine de orar. En otras palabras, Jesús apartó tiempo para orar. En otros lugares, como lo hemos visto, los escritores de los evangelios nos dicen que nuestro Señor pasó tiempo considerable en oración. Con frecuencia se apartó a un lugar desierto a orar. Obviamente Él no habría hecho ese esfuerzo de apartarse a orar si buscaba orar por un tiempo corto. Por lo menos en 2 ocasiones oró toda la noche. Pero creo que podemos aprender más de la vida de oración de nuestro Señor al ver ese periodo de su vida que recibe la mayor cantidad de espacio en el Nuevo Testamento, que es la semana de la pasión. Piensa en la noche del jueves antes de su crucifixión. Jesús y los discípulos se reunieron en el aposento alto para celebrar la Pascua. En Lucas 22:32 aprendemos que Jesús había orado. Vemos que Jesús había orado por Pedro, porque su fe no fallara. Durante la celebración tradicional de la Pascua, Jesús, como el anfitrión, habría ofrecido varias oraciones. Además de eso, Él inauguró la mesa del Señor. Él dio gracias tanto por el pan como la copa. Y después de que terminó la cena, en Juan 17, encontramos la oración sumo sacerdotal de Jesús, la oración más larga registrada en los evangelios de Jesús. Después, en Mateo, Marcos y Lucas, registran
La oración, las oraciones de Jesús en Getsemaní. 3 veces oró Jesús por suficientemente tiempo como para Pedro, Santiago o Jacobo y Juan se quedaran dormidos. Probablemente Él oró de 1 a 2 horas. Nuestro Señor ofreció todas esas oraciones en una tarde, en una noche. Jesús apartó entonces tiempo deliberado intencional a orar. Y los discípulos lo vieron. Y dijeron, vamos a esperar hasta que acabe de orar. Ahora, nos vemos tentados a usar las palabras de Pablo, de orar sin cesar, para justificar nuestra falta de tiempo pasada en oración. Así es como tranquilizamos nuestras conciencias. Y es verdad, nuestras vidas deben ser vividas en un espíritu de oración. Pero el mismo apóstol que escribió orad sin cesar, también escribió perseverad en la oración. La oración demanda tiempo deliberado, intencional. Entonces, ¿por qué no es la oración la práctica habitual de nuestra vida? A nivel práctico, creo que una razón es porque simplemente no apartamos un tiempo de manera concentrada. La persona promedio en este lugar, el día de hoy, es interrumpido por su teléfono inteligente, por llamadas telefónicas, mensajes de texto y actualizaciones de Facebook cada 3 minutos. De acuerdo con el Centro de Investigación de Nielsen Media, la persona promedio pasa 5 horas viendo videos y otra hora usando la Internet diariamente. Si tienes entre 18 y 34 años de edad y vives aquí en Estados Unidos, pasas casi 3 horas diarias jugando juegos de video. Entonces, aunque debemos orar, constantemente estamos siendo distraídos por nuestras herramientas y juguetes electrónicos. Caballeros, apaguen las noticias de deportes, apaguen la consola de juegos, apaguen el teléfono, cierra la computadora y de manera deliberada e intencional, sal y aparta tiempo para estar en oración con Dios como nuestro Señor lo hizo. Pero creo que hay otro enemigo que es aún más sutil que amenaza nuestra vida de oración. Lo vemos en la vida de los apóstoles. Recuerdan Hechos 6, a la luz del problema que tenían las viudas ahí. Hechos 6, 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué amenazaba en ese pasaje la destrucción de la devoción de los apóstoles a la palabra de Dios y la oración? Fue el ministerio mismo, fue las necesidades legítimas de la gente, y lo mismo es el caso para nosotros. Lo bueno con frecuencia es el enemigo de lo mejor, y las ocupaciones del ministerio pueden destruir nuestra devoción a la palabra de Dios y la oración. Como los apóstoles, debemos determinar que eso no pase. Aparte, más bien, encuentra gente capaz que te ayude, pero necesitamos persistir, entregarnos a la oración y al estudio de la palabra. Examina las vidas de santos y encontrarás que intencionalmente apartaron tiempos de oración diario para orar. David en el Salmo 55, versículo 17, escribe, tarde, mañana y en la noche, Él oirá mi voz. En Daniel 6, versículo 10, leemos, cuando Daniel supo que el documento se firmó, continuó inclinándose sobre sus rodillas 3 veces al día, orando y dándole gracias a su Dios, como lo había estado haciendo previamente. En Hechos capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan fueron al templo en la 9ª hora, la hora de la oración. En Hechos capítulo 10, versículo 9, Pedro subió al techo alrededor de la hora 6ª en la tarde para orar. Hubo un patrón intencional diario en sus oraciones. El peluquero de Lutero, Peter Beskendorf, una vez le hizo una pregunta acerca de oración y Lutero le respondió con un documento de 40 páginas. En esa respuesta, Lutero escribe, un peluquero bueno, inteligente, debe tener sus pensamientos y mente y ojos concentrados en el rastrillo y la barba y no olvidar en dónde está su mano y
rasurar. Si él empieza a hablar o con alguien, o empieza a ver a todos lados, o pensar en alguien más, probablemente puede cortarle la nariz o la boca, o inclusive la garganta a la persona. Entonces, todo lo que va a ser bien hecho debe ocupar al hombre entero con todas sus facultades y miembros. Y así es como va el dicho: el que piensa en muchas cosas no piensa en nada y no logra ningún bien. ¿Cuánto más la oración debe poseer el corazón exclusiva y completamente si va a ser una buena oración? Es una buena cosa dejar que la oración sea lo primero que hacemos en la mañana y lo último que hacemos en la noche. Protégete con cuidado contra esas ideas falsas y engañosas que te dicen: espera un poquito, voy a orar en una hora. En primer lugar, voy a hacer esto o aquello. Esos pensamientos te van a apartar o alejar de la oración a otros asuntos que cautivan tu atención y te van a involucrar tal grado que no vas a orar ese día. Déjame hacerte una pregunta. ¿Apartas de manera deliberada tiempos diarios para orar? ¿Cuál es la diferencia con aquellos que oran y que no oran? Lo que hace la diferencia con aquellos que oran es que planean orar. Calvino incluye una sección en la institución de la religión cristiana titulado La oración en los tiempos regulares, donde él sugirió un patrón de oración. Aprendemos de la vida de nuestro Señor que la oración era una práctica intencional que demanda tiempo deliberado. Ahora, si fue tan importante para él apartar tiempo para orar con un ministerio de solo 3.5 años, ¿cuánto más importante es para nosotros? Su ministerio era mucho más demandante que el nuestro. Sin embargo, él apartó tiempo para orar. Que nunca insultemos a nuestro Señor diciendo que la razón por la que no oramos es porque no tenemos suficiente tiempo. El ejemplo de Jesús nos enseña que la oración es una prioridad espiritual que demanda gran compromiso. En segundo lugar, que la oración es una práctica intencional que demanda tiempo deliberado. La tercera lección que aprendemos de Lucas 11:1 es que la oración es una habilidad práctica que demanda instrucción cuidadosa. Comenzamos en el versículo 1. Esta es una habilidad práctica que demanda instrucción cuidadosa. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, uno de los 12, no se nos dice quién fue, hablando por los otros, hace esta petición específica: Señor, enséñanos a orar. Enseñar aquí es el verbo griego común en referencia a instrucción oral. Piensa en esto por un momento. Los discípulos esencialmente entendían la oración. Habían leído el Antiguo Testamento, los ejemplos que están ahí. Habían crecido en hogares judíos, en donde habían oído oraciones hechas sus vidas a lo largo de sus vidas. Ya para el momento en el que este incidente ocurre, habían vivido con Cristo día y noche durante más de un año. Sin duda alguna, lo habían escuchado orar muchas veces. Y unos cuantos meses antes, el verano de ese año, el Señor les había enseñado a orar en el Sermón del Monte. Pero aún así no habían dominado la habilidad de orar. Ahora, en un sentido, la oración es el clamor natural de un bebé, de un hijo que llama a su ave. El Espíritu nos enseña a decir Abba. Es ese clamor natural. Pero es crucial que entendamos que la oración madura no viene de manera natural. Es una habilidad que debe ser aprendida y enseñada. Los discípulos sabían que sus oraciones aún necesitaban ayuda. Y no eran los únicos que reconocieron su incapacidad en esta área. Noten de nuevo el versículo 1. Enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. No tenemos registro alguna de las oraciones de Juan o su enseñanza de la oración, pero es claro que fue una parte crucial de su ministerio. De hecho, en Lucas 5, versículo 33, los fariseos le dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan y hacen oraciones. Entonces los discípulos de Juan necesitaban que Él les enseñara a cómo orar. Así como los apóstoles, también aquí le están pidiendo a Jesús que les enseñe a orar. Ahora, no sé ustedes, pero para mí esto es muy confortante. Si tenemos que reconocer en esta mañana que nuestras oraciones necesitan ayuda, no somos los únicos.
Alíñate detrás de los discípulos de Juan y detrás de los apóstoles. Pero también significa que la oración es una habilidad que podemos aprender con la instrucción correcta. Y claro, el mejor maestro que nos puede enseñar a orar es Jesús mismo. Pero escucha, por la gracia de Dios, Él nos ha provisto con un registro inspirado de cómo nuestro Señor enseñó a sus discípulos a orar. En respuesta a la petición de los discípulos en el versículo 1, en el versículo 2 leemos y les dijo, cuando oréis, decid. Y claro que lo que sigue es la oración del Señor. Ahora, Jesús dio la versión más amplia de esta oración unos meses antes cuando predicó el Sermón del Monte. Por un momento pasen conmigo de regreso a Mateo 6. Quiero hacer un par de observaciones rápidas acerca de la oración del Señor. Realmente mi única intención aquí es alentarnos a todos a estudiar la instrucción de nuestro Señor en los días venideros. Mateo 6, versículo 9. Jesús comienza, vosotros pues oraréis así. Jesús aquí nos provee un modelo, un patrón para moldear todas nuestras oraciones. Así como los 10 mandamientos condensan la ley de Dios, de tal manera que aún un niño los puede memorizar. Así también, este patrón de oración condensa como los elementos que deben contener nuestras oraciones, de tal manera que aún un niño se lo puede memorizar. Muy importante esto. Todas las oraciones están contenidas aquí, como lo dijo alguien. En esta impresionante oración, el Señor nos da un modelo a seguir. Noten rápidamente que hay 3 elementos en esta oración. Hay un prefacio, hay peticiones, 6 peticiones y una conclusión. El prefacio, Padre nuestro que estás en los cielos, nos enseña la actitud que tenemos que tener al venir a Dios en oración. Nuestro. Todos los pronombres en esta oración son plurales. La oración no es una práctica individual. Debemos orar como un miembro de una familia. La palabra Padre nos recuerda aquí que debemos orar como un hijo a su Padre que ha sido adoptado. Cuando estamos hablando de nuestro Padre, el equilibrio viene en la expresión que dice que estás en los cielos. Esto quiere decir que no solo venimos a Él como nuestro Padre, que lo es, sino también como un sujeto, como un súbdito a un rey, nuestro Padre, que es el Rey del universo. Las 6 peticiones que siguen identifican 6 categorías de oración. Bosquejan el tipo de peticiones que bien deben salir de nuestros labios y corazones. Jesús nos enseña que debemos orar en 6 categorías. Debemos orar en primer lugar por la gloria de Dios. Santificado sea tu nombre. Que tu nombre y todo lo que está conectado contigo, que sea apartado y sea tratado de manera santa. Debemos orar por el reino de Dios. Venga tu reino. Por la extensión del reino espiritual de Dios en los corazones individuales y por la venida del reino literal de Dios en el futuro. Tenemos que orar en tercer lugar por la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Tenemos que orar por las necesidades de esta vida. Danos hoy nuestro pan de cada día. La confesión de nuestro pecado. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la búsqueda de la santidad. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Ahora noten, caballeros, la proporción de estas peticiones. La mitad de ellas tienen que ver con Dios y la mitad de ellas tienen que ver con nosotros y nuestras necesidades. Tristemente, la mayoría de nuestras oraciones tienen que ver con nosotros, no con Dios. Ahora, noten el equilibrio en esta oración modelo. Jesús divide las peticiones que debemos estarle haciendo a Dios en 6 categorías. Sin embargo, la mayoría de nuestras oraciones solo caen en 2. Las necesidades de la vida y confesión de pecado. Es obvio que nuestras oraciones están de manera significativa desequilibradas. Pero también noten el orden de las peticiones. El orden obviamente es por diseño y nos habla volúmenes de cuál debe ser el enfoque de nuestras oraciones. Las primeras 3 tienen que ver con Dios. No llegamos a nuestras necesidades sino hasta la segunda mitad de esta oración modelo. Nuestras oraciones deben comenzar y deben estar preocupadas por Dios con su gloria y su reino y su voluntad.
Solo entonces estamos listos para pedir las cosas que necesitamos. Y lo que me es impactante acerca de la oración del Señor es esto. En esta oración Jesús nos enseña a orar de la misma manera que Él oró. Piensa en sus oraciones por un momento. Jesús con frecuencia comenzó sus oraciones dirigiéndose a Dios como su Padre y reconociendo que Él estaba en el cielo. Lucas 10:21, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y sus oraciones también estaban llenas con estas mismas peticiones. Siempre estuvo preocupado en la oración porque el nombre de su Padre fuera santificado. Juan 12:28, Padre, glorifica tu nombre. Juan 17:1, levantando sus ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha venido, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Jesús oró constantemente porque el reino de Dios avanzara, se extendiera. Juan 11:41 y 42, Jesús levantó sus ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Sabía que siempre me oyes, pero debido a la gente que está aquí a mi alrededor, lo hice para que ellos creyeran que tú me has enviado. La preocupación constante de Jesús fue que la voluntad de Dios fuera hecha en la tierra como es en el cielo. Él dijo esas maravillosas palabras en el jardín. Padre, si quieres, quita pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él también oró por las necesidades de su vida, incluyendo el pan diario. Frecuentemente lo vemos orando antes de las comidas, orando porque Dios supliera comida para las multitudes a través de él. Aunque él nunca pidió perdón por sus pecados, porque él obviamente no pecó, él oró por el perdón de otros. Lucas 23:34, Padre, perdónalos. Y oró por la protección espiritual y crecimiento de otros. En Lucas 22 le dijo a Pedro, Simón, Simón, he orado por ti. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero he orado para que tu fe no falte. Juan 17:17, él ora por sus apóstoles y por nosotros, cuando dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Caballeros, cuando tú y yo oramos en estas categorías, nos unimos en nuestra oración con nuestro Señor mismo. En este momento, nuestro gran sumo sacerdote continúa ofreciendo estas mismas peticiones con nosotros y por nosotros. Él vive siempre para hacer intercesión por nosotros. Nuestro Señor nos ha mostrado la prioridad de la oración en nuestras vidas y ministerios mediante su ejemplo personal, y los discípulos vieron esto y fueron motivados a entenderlo. Él nos ha mostrado la práctica de la oración a través del tiempo intencional y deliberado que Él invirtió en ello. Él nos ha enseñado la habilidad de orar mediante su instrucción cuidadosa. ¿Tú entiendes que Él nos ha dado todo lo que necesitamos? Y ahora necesitamos simplemente pedirle la gracia para determinar con sus apóstoles que nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Oremos juntos. Padre, perdónanos. Perdónanos por justificar nuestra falta de obediencia. Perdónanos por nuestra falta de fe. Perdónanos, oh Dios, por pecar contra ti y nuestras congregaciones, por no orar como debemos, por no estar persistiendo en la oración como nuestro Señor. Perdónanos por justificarnos. Yo oro porque hoy nos des un compromiso renovado para persistir, dedicarnos de una manera diaria e intencional a orar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nada realmente es tan natural para nosotros como la respiración. Desde la primera vez que nos pega el doctor es involuntario. Conforme estás aquí en esta mañana, estás respirando entre 12 a 15 veces por minuto. Hoy vas a respirar 20,000 veces. Podemos variar el paso de nuestra respiración y hasta podemos aguantar la respiración por poco tiempo, pero es imposible de manera voluntaria dejar de respirar de manera total, porque si no inhalamos aire, el dióxido de carbono llena nuestra sangre y experimentamos lo que los científicos se refieren a
un hambre de aire abrumadora. Este reflejo es esencial para la vida humana. Sin respirar, el nivel del oxígeno del cuerpo baja de manera peligrosa en poco tiempo y de 3 a 6 minutos el cerebro de manera irreversible es dañada y minutos después la muerte sigue. Puedes vivir durante semanas sin alimento, aunque no pensamos que podemos. Puedes vivir por días sin agua, pero solo puedes vivir por unos cuantos minutos sin oxígeno. La respiración es tan crucial para la vida que la respiración, el aliento, algunas veces se usa como metáfora para la vida misma. Esa es la razón por la que encontré esta afirmación de Thomas Watson, el puritano inglés, que fue tan impactante. Y él escribe, la oración es la respiración del alma. Lo que la respiración es al cuerpo, la oración es al alma. No podemos sobrevivir sin la respiración. Juan Calvino se refirió a la oración como el alma de la fe. Así como el cuerpo se muere sin el alma, también la fe misma muere cuando la oración no está. Es impresionante, a pesar de la importancia de la oración y a pesar de nuestro entendimiento de la oración, que oramos muy poco. Es como el ejercicio físico. Todos sabemos que es importante, pero para muchos de nosotros la mayor cantidad de ejercicio es meter la mano al galón de helado. Casi hace 30 años atrás, 17,000 cristianos asistieron a una conferencia patrocinada por una denominación importante. Y mientras estaban ahí, ellos llenaron una encuesta acerca de sus hábitos y actividades espirituales. Hasta donde yo sé, es la encuesta más grande que jamás se ha hecho de su tipo. 17,000 cristianos evangélicos se les hicieron preguntas, incluyendo una pregunta acerca de cuánto tiempo pasaban en oración diariamente. Ellos dijeron que oraban en promedio menos de 5 minutos al día. En la misma conferencia, habían 2,000 pastores junto con sus esposas y se les hizo la misma pregunta. Y en promedio, 2,000 pastores evangélicos y sus esposas advirtieron que oraban menos de 7 minutos al día. Parece que la oración, de hecho, se ha convertido en el deber más descuidado por el pastor. Y tristemente es una realidad que esos números no han cambiado. De hecho, creo yo que en la cultura superficial en la que vivimos, centrada en el hombre, la situación es probablemente peor. Y lo que hacen de esas estadísticas algo tan trágico es que las Escrituras nos dicen que el Dios vivo y verdadero, de hecho, escucha a las oraciones de su pueblo. Salmo 34, 17 dice, los justos claman y Jehová oye. Debido a esa realidad, necesidad de Él, y oraremos. De hecho, la mejor medida de nuestro orgullo es nuestro descuido de orar. Una segunda razón por la que no oramos es falta de fe. Con frecuencia no oramos porque francamente no hemos visto resultados cuando hemos orado. Los resultados pasados no justifican el esfuerzo futuro. Hermanos, caballeros, este es un problema más serio del que estamos dispuestos a admitir, aunque nunca diríamos la oración no funciona. Pero permíteme hacerte una pregunta. Si tú realmente creyeras que habrían resultados verificables, visibles, en 5 minutos de toda oración que tú hicieras, ¿cómo afectaría eso tu vida de oración? ¿Te convertirías en un guerrero de oración? Entonces, a lo que frecuentemente se reduce es que dudamos de que algo va a suceder cuando oramos, lo cual significa que nada va a suceder. Porque como dice Santiago, pide con fe sin dudar, porque el que duda no debe esperar que recibirá algo del Señor. Una tercera razón por la que no oramos es simplemente la razón de fondo, una falta de obediencia. Se nos manda a orar. Romanos 12, 12. Entréguense a la oración. Colosenses 4, 2. Entréguense a la oración. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Orad sin cesar. La oración debe ser el patrón constante diario de nuestras vidas. Entonces, simplemente seamos honestos con nosotros mismos y honestos con las Escrituras y reconozcamos que si no estamos entregados de manera personal a la oración, es pecado. Debemos obedecer a nuestro Señor y debemos entregarnos a la oración.
Entonces, ¿cómo podemos crecer en nuestro entendimiento y práctica de esta disciplina? Claro que en ningún lugar aprendemos más, así ante el cual recibimos los beneficios de Dios. Nada es más fundamental para la salud de la fe cristiana como lo es la oración. Ahora todos decimos que creemos en eso, afirmamos eso, pero la pregunta es, ¿por qué no oramos? ¿Cuáles son las razones que damos por no orar? Realmente solo hay una razón que normalmente ofrecemos y es simplemente que no tenemos suficiente ¿qué? Tiempo. Me gustaría orar más, pero estoy demasiado ocupado. Pero, caballeros, hagamos a un lado esa excusa y recordemos que esa no es la razón por la que no oramos. Esa es simplemente una excusa. Es un intento débil por justificar nuestra falta de obediencia a la voluntad clara de Dios. Entonces, ¿cuáles son las razones reales por las que no oramos? Permítanme darles dos para que lo consideremos antes de entrar al mensaje en esta mañana. En primer lugar, una falta de humildad. Una falta de humildad. Por naturaleza, tanto como pecadores caídos como hombres, ferozmente independientes. Si dudas eso, simplemente pregúntale a tu esposa cuándo fue la última vez que pediste instrucciones para llegar a un lugar. Pero la independencia no es un reflejo de ni el camino a la madurez espiritual. En lugar de esto, la madurez espiritual se caracteriza por creer la verdad que nuestro Señor enseñó en Juan 15:5, que apartados de Él no podemos hacer nada. En 1 de Pedro capítulo 5, Pedro nos llama a humillarnos a nosotros mismos bajo la poderosa mano de Dios, a aceptar su providencia en nuestras vidas. ¿Y cómo se expresa esa humildad? Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando verdaderamente somos humildes delante de Dios, reconoceremos nuestra necesidad espiritual. Los corazones de los justos siempre han latido con una pasión por hablar con Dios. Antes de la caída, claro, Adán y Eva caminaban y hablaban con el segundo miembro de la Trinidad en el huerto. La primera referencia a la oración, como la conocemos, la vemos en Génesis 4, cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y a partir de ese punto, a lo largo del Antiguo Testamento y en el Nuevo, la oración permea sus páginas. También en el Nuevo Testamento la oración es parte del cimiento de la relación del hombre con Dios. Una devoción a la oración era el patrón constante de la primera iglesia. En Hechos 2:42, un versículo que conocimos, y ellos persistían en la oración. La oración era la gran prioridad del apóstol Pablo. Ustedes conocen las muchas veces en las que él se refiere a la oración. 1 Tesalonicenses 3:10, día y noche oramos ardientemente. 2 de Timoteo 1:3, constantemente me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. A lo largo de la historia de la Iglesia, hombres piadosos se han unido al coro, enfatizando la importancia de la oración. Agustín escribió, la oración es la protección de las almas santas, el preservador de la salud espiritual, es la columna de todas las virtudes, una escalera a Dios y el cimiento de la fe. Martín Lutero dijo, así como es el negocio, así como el trabajo de los sastres consiste en hacer ropa y de los zapateros arreglar zapatos, así el trabajo de los cristianos consiste en orar. En su institución de la religión cristiana, Calvino llama a la oración el ejercicio primordial de la fe,